Bienvenidos al cofre de la sabiduría, al cofre de Ángela, donde siempre trataremos de hacer reflexiones y darte consejos sobre temas muy importantes y muy actuales. Hoy vamos a hablar de cómo superar una ruptura amorosa. Sabemos que perder a alguien que amamos representa una pérdida. Y nosotros no estamos preparados para eso. Además, es como si nos arrancaran una parte de nosotros mismos. Por eso, en este cofre, en la caja de la sabiduría, en el cofre de la sabiduría, hoy hemos preparado esas, tips, esas reflexiones que nos van a ayudar a superar esa ruptura amorosa, ese dolor amoroso. Muy bien. Al abrir la caja, encontramos la primera reflexión que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Bien, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Pues claro que sí, el dolor es inevitable, es irremediable sufrirlo, porque el dolor es como pasar ese duelo después de una ruptura que es inevitable. Pero el sufrimiento, claro que es opcional. Nosotros podemos reservar esas energías y no derrocharlas en sufrir. Nos duele, pero del dolor al sufrimiento hay un paso muy grande. Date cuenta que ese sufrimiento comienza cuando tú ya dejas de ser tú. ¿De acuerdo? Dejas de ser tú, dejas de ser persona. Ahí es cuando comienza el verdadero sufrimiento. Nos puede lo que está sucediendo. Vale, nosotros cuando estamos enfermos y sentimos dolor de garganta, por ejemplo, por ponerte un dolor, sentimos el dolor de garganta, pero no es un sufrimiento, no impide que nosotros seamos nosotros mismos. Pues con esto tiene que pasar exactamente igual. Tenemos que pasar el dolor, pero no malgastar nuestra energía sufriendo. Muy bien. Y esa segunda reflexión que nos dice, no mires, no hables, no escuches nada que tenga que ver con tu ex. Efectivamente. No tenemos que mirar pues ni en las redes, ni en el estado de WhatsApp, ni nada donde esté esa persona. No tenemos que hablar en público ni con otras personas sobre ese ex, sobre esa ex. Eso nos está perjudicando, nos está haciendo volver aquí, nos está haciendo sufrir. No escuches nada que tenga que ver con tu ex, no te interesa. Es un momento, digamos, que todo lo que concierne a mirar, a hablar o a escuchar nos va a traer mucho más sufrimiento. Mucho más sufrimiento. Nos vamos en vez de evolucionar, lo que vamos a hacer es seguir sumergidos en esa profundidad y nos vamos a angustiar, nos vamos a encontrar muchísimo peor. Ya no solo va a ser el dolor, también va a acarrear sufrimiento. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos tercera reflexión, que dice que la dependencia emocional crea nuestro miedo y nuestra inseguridad. Claro que sí. Nosotros pasamos a ser muchas veces dependientes emocionalmente de la pareja, de la otra persona. Y cuando la otra persona ya no está, porque nos abandona, porque hay una ruptura, nosotros no sabemos desligarnos emocionalmente de esa persona. Entonces crea un miedo y una inseguridad que no nos permite avanzar. Entonces tenemos que aprender a tomar el control. ¿Por qué crees tú que esa persona es la mejor para ti o que la necesitas en tu vida? ¿Por qué sigues pensando eso? Eso crea esa dependencia emocional, esa gran ligadura que hace que no puedas ser tú mismo, salir de esa
yo qué sé, vamos a llamarlo pues dependencia, la palabra misma lo dice, de ese enredo, no sabes salir de ese enredo y estás siempre con ese miedo y esa inseguridad pensando siempre que esa persona es la única que te puede proporcionar pues todo, cuando realmente no es así. Recuerda que el control lo tienes sobre ti y sobre las cosas que te duelen, lo tienes también, el control está en tus manos, ¿de acuerdo? Y vamos a la siguiente. Borra tu memoria. Bien, esta reflexión se refiere a que todos aquellos objetos o cosas que tengas en casa, que estés conservando de ese ex, de esa persona que fue tu ex, hay que guardarlas en algún sitio, pero además bien guardadas, como si estuviesen escondidas, o venderlas, o incluso tirarlas, si te sientes capacitada o capacitado para ello. Es la única manera de que tu memoria haga un reseteo, se resetee, y la tengas en blanco. Me refiero, cuantas menos cosas tengas que te recuerden a esa persona, mejor. Tendrás una memoria más limpia, más reseteada. Por eso estamos hablando de que no tienes que tener acceso a todos esos recuerdos, porque sí, lo puedes solventar. Y eso te va a ayudar muchísimo a dejar más tranquila tu mente. Vamos a la última. Estoy viendo que ya se nos presenta la última reflexión. Para mí es una de las más importantes. Se dice que cada vida es un camino. Bien, cada persona tiene un camino por el que va a, digamos, a evolucionar, por el que va a caminar. Y en ese camino pues van y se aparecen otras personas en tu vida que también tienen su camino. Entonces en ese momento pues se cruzan los dos caminos, emprendes el camino con otra persona y lo que dure pues fantástico, porque después igualmente que la persona llega a tu vida, en cualquier momento también se puede marchar. Entonces tenemos que tener claro que la vida de cada persona es única y exclusiva y por tanto ese camino es único y exclusivo, aunque después ese camino lo compartamos con otras personas. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos esas 5 reflexiones que espero que te ayuden a, digamos, ser más tú, entender más lo que te está pasando y cómo poder superar esa ruptura amorosa, y que con esto pues te pares un poco a pensar verdaderamente que lo que te estamos diciendo es lo que es y es lo que debes de hacer. Debes de actuar y no quedarte anclada ni anclado sin dar un paso hacia adelante, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos va a beneficiar. Y como siempre, ese cofre sabio de Ángela, ese cofre de la sabiduría, nos va a traer las soluciones, las posibles soluciones a nuestros problemas. Te deseo mucha suerte y hasta la próxima semana.